poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a tener una oración más a nuestro Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por ella que transforma nuestras almas, habla nuestras vidas en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Damos gracias al Señor por esta oportunidad de compartir este tercer tema de nuestra serie expositiva de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y mientras nosotros pensábamos en este subtítulo, mientras nosotros pensábamos en todo el tema de la carta, lo cierto es, amados hermanos, que muchos teólogos, muchos estudiosos han dicho, incluso con buenos argumentos, de que estos dos versículos se pudieran convertir en la tesis principal de la carta a los romanos. Como nosotros a veces escuchamos, ¿cuál es el mensaje de salvación? Juan 3:16. Tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta sería, bueno, en cuanto a la carta del apóstol Pablo a los romanos, ¿cuál sería el énfasis? ¿Cuál sería la tesis principal? Algunos han adoptado, yo también me sumo a ese número de teólogos que lo han dicho, que si pudiéramos resumir la carta a los romanos en dos versos o en una frase larga, serían los versículos que estaremos viendo en esta mañana. Pero antes, quiero comenzar haciendo una pregunta, y es, ¿a cuánto les ha pasado, o a cuánto les pasa, que tienen en sus memorias un momento donde la vergüenza fue tal que usted se sintió tan avergonzado, que todavía al día de hoy no lo ha olvidado? Yo creo que todos hemos tenido ese sentimiento, y si nosotros vamos a definir qué es lo que significa vergüenza, ¿quién pudiera ayudarnos? ¿Qué es vergüenza? A ver, los sinvergüenza, ¿qué díganlo? Aquellos que dicen, ¿qué significa vergüenza? A ver, ¿qué es? Sí, tener pudor, pero yo creo que la pusiste más difícil. Pero no está mal. Muy bien, tiene que ver con arrepentimiento o un mal sentimiento. ¿Por qué hice esto? Culpa, trae culpa, vergüenza. Está bien, por ahí, pero hay veces que no necesariamente se va por esa línea. Bueno, que se burlen de uno puede traer vergüenza. ¿Ok? ¿Alguien más? A ver. Pena, está relacionado con la pena. Y lo más triste del caso es que cuando uno, por ejemplo, es avergonzado o siente vergüenza de algo, una de las cosas que trata de hacer, ¿qué es? Esconderlo, evadirlo o simplemente no enfrentarlo. Falta de valor. Falta de valor, ¿sí? Ocupación del ánimo por falta de conocimiento. Ajá, un poco filosófico, pero es muy bien, muy bien. De hecho, el diccionario bíblico Lexan dice de esta forma: vergüenza, sentimientos asociados con, pero no limitados a, un fracaso, exposición pública, deshonra, rechazo social, burla y desgracia. Lo vuelvo a leer desde este diccionario bíblico. La vergüenza se puede considerar sentimientos asociados con, pero no limitados solo a esto, un fracaso, exposición pública, rechazo social, deshonra, burla y desgracia. Lo cierto es que hay cosas de las que uno se puede avergonzar y hay cosas de las que uno se debería avergonzar y no lo hace. En esta mañana yo quisiera estar hablando de este tema que yo creo que debería ser cualquier cosa menos una vergüenza para los hijos de Dios. Y es, ¿qué es lo que tú crees? Si alguien te pudiera decir, ¿cómo puedes tú resumir lo que es el Evangelio? ¿Cómo puedes resumir lo que es tu fe? ¿Cómo tú puedes resumir cuál es tu creencia? ¿Cómo lo dirías? Bueno, vamos a estar viendo en estos versículos lo que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dio como definición de lo que es el Evangelio. Y para ello he titulado esta exposición El glorioso Evangelio de Jesucristo. ¿Es glorioso
y es de Jesucristo. Y al tener esta connotación, la pregunta es, ¿cómo nosotros entendemos y vivimos, o si es que lo entendemos, o si es que lo vivimos, el glorioso evangelio de Jesucristo? ¿Sientes vergüenza por Él? ¿Sientes rechazo hacia Él? ¿O qué ocurre en tu vida cuando se habla de este evangelio? Voy a dividirlo en dos partes y me gusta mostrarlo para que sepa cuál es el orden de lo que vamos a estar desarrollando. Por eso no cierre su Biblia, por favor, porque todo lo que vamos a estar viendo va a estar con el texto delante y usted va a ver las partes que estamos sacando. Esta es la Reina Valera del 60. Vamos a ver en primer lugar, el evangelio es poder de Dios para salvación, todo lo que esto involucra. Y en segundo lugar, el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Así que, en primer lugar, vamos a hablar de este punto: el evangelio es poder de Dios para salvación. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, vamos a desglosar el texto en diferentes porciones para tratar de entender cómo el apóstol estaba escribiendo a una iglesia hace 2000 años atrás, que tenía un contexto peculiar, un contexto que ya hemos hablado y desarrollado durante estos domingos, pero que a grosso modo es la capital del mundo, donde las religiones han cobrado apogeo, donde los negocios han cobrado apogeo y son muy populares. Y es en ese lugar donde hay una iglesia, como hablamos en la exposición anterior, que Pablo daba gracias al Señor. ¿Por qué? Porque el testimonio de esa iglesia, disculpen, estaba siendo conocido ¿por qué? Por todo el mundo. Así que, en primer lugar, me encanta cómo el apóstol comienza esta frase. ¿Cómo dice él? Porque no me avergüenzo del evangelio. El apóstol, evidentemente, está uniendo el versículo anterior, donde nos dice que su disposición era anunciar el evangelio a todas las personas y, preferentemente, en esta situación, a los que estaban en Roma. Ahora, la palabra avergonzar, vamos a detenernos en esta primera palabra. Dice, no me avergüenzo. La palabra avergonzar, de hecho, es una palabra griega, es aiskunomai, que significa experimentar un sentimiento doloroso. ¿Quién no ha sentido vergüenza y no experimenta un sentimiento doloroso? Dice, experimentar un sentimiento doloroso o una sensación de pérdida de estatus. Evidentemente tiene que ver con burla, tiene que ver con desprecio o menosprecio, ¿verdad? Dice, experimentar un sentimiento doloroso o una sensación de pérdida de estatus debido a algún evento o actividad en particular. Lo que se conoce por avergonzarse. Esto es otro diccionario griego que nos propone qué palabra estaba usando el apóstol. Ahora, pensemos por un momento, y antes de entender avergonzarse, aunque ya hemos definido gran parte de ello, hay que entender qué es el evangelio. ¿Qué significa la palabra evangelio? Significa buenas nuevas, significa un buen mensaje. La pregunta, un buen mensaje, ¿cuál es ese buen mensaje? ¿Cuál es? ¿Cuál es el buen mensaje? ¿Y cuál es la antítesis de ese buen mensaje? ¿Cuál es el mal mensaje? Que este es bueno. El buen mensaje es que Cristo vino para dar vida eterna. ¿Y cuál es el mal mensaje? ¿Cuál es la mala noticia? De que el hombre está condenado por sus pecados y va camino al infierno. Lo que hace grande esta noticia es el trasfondo que hay detrás de ella. Y fíjense cómo el apóstol está usando esta palabra, no me avergüenzo del evangelio. Eso me lleva a una pregunta. ¿Por qué el apóstol tiene que recurrir a esta frase para que los hermanos en Roma, los cristianos en Roma, y por supuesto nosotros hoy, podamos entender por qué el apóstol no se avergonzaba? La pregunta es, ¿a quién está escribiendo Pablo? A los romanos. Y aprendimos que en la iglesia de Roma habían tanto romanos creyentes como judíos que se habían convertido al cristianismo también, o que habían aceptado el Mesías de la ley, que ellos entendían. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el evangelio sería una vergüenza en el contexto romano? Vamos a definir rápidamente lo que es evangelio, y esta mañana qué bueno que tenemos juveniles acá con nosotros. A ver, algún juvenil, Emanuel, si tú vas a definir el evangelio, ¿cuál es el mensaje? Ya sabemos que es el mensaje de salvación.
¿Cómo se compone ese mensaje? Habla de quién, qué hizo qué, para qué. ¿Cómo sería? Repítelo. Que Jesucristo vino al mundo, es decir, fue encarnado, ¿verdad? Nació, creció, desarrolló su ministerio. ¿A dónde más fue? A la cruz. No se quedó en la cruz, murió allí por nosotros. Fue a una tumba y de la tumba se quedó, ¿verdad? Y de la tumba resucitó. Entonces, el mensaje del Evangelio, de una forma simple, sería que Cristo vino, murió, resucitó para darnos vida y vida eterna. Solo aquellos que creemos en Él, y lo vamos a ver más adelante. Pero hasta ese punto, en el contexto romano, entendamos lo que el Evangelio podía convertir, por qué el Evangelio podía convertirse en una vergüenza. Recuerden, desde la perspectiva de los cristianos en Roma. Para eso hay que entender un poco cuál es el trasfondo religioso de Roma, que en este caso era el trasfondo religioso de los griegos. Por eso ya no solo hablamos de la cultura romana, sino de la cultura greco-romana, porque la influencia de los griegos fue a tal punto que los romanos tenían una simbiosis, tanto así que los dioses romanos se hicieron en su filosofía, o el panteón greco-romano hizo una unión con los dioses griegos. Por eso es que lo vamos a ver, los dioses homologados. Y eso no debería extrañarnos, porque eso ocurrió incluso en nuestra nación, en Cuba, cuando la santería de todos los esclavos africanos que se fueron trayendo, ellos homologaron los nombres de sus dioses con los santos católicos. Y ahí entonces nosotros tenemos lo que es la santería. No sé si sabíamos este punto, yo sé que creo que la mayoría lo sabe, pero de ahí salen los nombres que se usan entre los santeros de muchos de esos dioses que tienen su similitud en la religión católica. Entonces, una vez más, ¿por qué Pablo dice no me avergüenzo del Evangelio? Traigo algunas razones. La primera, la encarnación de Cristo no sería única desde la filosofía romana. Más bien sería otra historia trágica de amor. Voy a aclarar esto. La encarnación de Cristo no sería una historia única, sino otra narración trágica de amor entre los romanos. La pregunta es ¿por qué? Bueno, déjame leerle un escrito de un especialista en mitología y literatura inglesa. Evidentemente está traducido. Dice, las historias de amor solían incluir el incesto, la seducción o la violación de una mujer mortal por parte de un dios, resultando en una descendencia heroica. Estas historias sugieren generalmente que las relaciones entre dioses y mortales son algo a evitar. Incluso las relaciones consentidas raramente tienen finales felices. En unos pocos casos, una divinidad femenina se empareja con un hombre mortal, como en el himno homérico a Afrodita, donde la diosa yace con Anquises concibiendo a Eneas. Este historiador lo que está mostrando es que el concepto de que un dios venga y tenga relaciones con una mujer, o que una mujer mortal dé a luz de un dios, era algo conocido entre los griegos y entre los romanos. Ahora, cuando se presenta el mensaje del Evangelio, entendamos que usted y yo reconocemos que la encarnación de nuestro Señor Jesucristo fue un milagro, que no fue Dios teniendo relaciones con María, sino fue una obra divina y milagrosa del Creador sobre una mujer. Pero los griegos no lo verían así. ¿Cómo verían los griegos? Otra historia más de un Dios viniendo a una mujer mortal y teniendo un hijo que es superior a todos los demás. Ahora, eso en el contexto romano, cuando Pablo está exponiendo el Evangelio, esa es una de las primeras ideas que puede estar interpretando a algunos miembros de la iglesia. Bueno, ¿de qué me vienes a hablar? ¿De otro Dios más que estuvo con otra mujer y salió un semidios? Lo que pasa con esto es que tú y yo sabemos que todos esos dioses en la mitología, por eso es una mitología, son falsos, y ninguno de ellos es real y ninguno de ellos estuvo con ninguna mujer. Ahora, nuestro Dios es el único Dios verdadero que por medio del Espíritu Santo vino a aquella mujer, y la profecía, ¿recuerdan cuál fue? El santo ser que nacerá de ti será concepción de ¿quién? Del Espíritu Santo. Es del Espíritu Santo. Tanto así que la misma María en sus propias palabras dijo:
Pero ¿cómo va a suceder esto si yo no conozco a Aarón? María, sin tener necesidad de la experiencia del matrimonio, ella sabía lo clave de una relación sexual. Yo no puedo dar a luz porque yo nunca he estado con ninguna persona. Así que yo creo que esta sería una de las primeras razones por la que el apóstol Pablo estaría diciendo, aun cuando para ustedes el Evangelio propone ideas parecidas, no me avergüenzo del Evangelio, porque esto no es una mitología, esto no es una historia falsa. Mi amado hermano, cuando nosotros hablamos del Evangelio, no se parece el mensaje del Evangelio a nada más. La pregunta, ¿por qué? Porque solo hay un Dios que envió a su Hijo Jesucristo por medio de su Espíritu Santo hacia nosotros, ¿verdad? Así que otra segunda razón, o la segunda razón por la que creo que Pablo estaba diciendo no me avergüenzo del Evangelio. La muerte de Cristo en la cruz sería una muestra de que Roma era el vencedor. Así que los enemigos, a través de la vergüenza, el dolor y la muerte de Roma, en la cruz eran expuestos. Como sé que algunos toman notas, se lo resumo. La razón es que la muerte de Cristo en la cruz sería una muestra de Roma venciendo a sus enemigos a través de la vergüenza. Quienes diseñaron y llevaron a su más horrible y espectacular, lo voy a decir entre comillas, más horrible y espectacular entre comillas, porque no creo que fue así, show de la muerte de la cruz. Sabemos que eso no lo inventaron los romanos, sabemos que eso es mucho más antiguo, sabemos que incluso no fue una sola nación la que propuso la muerte de la cruz, sabemos que sus inicios tenían que ver con empalar a una persona, y para no ser gráfico con esto, porque es bastante desagradable el ejemplo, la muerte de la cruz, los romanos determinaron de que era necesario que la gente sufriera, pero sufriera y demorara el sufrimiento. De hecho, dice un historiador, un modo particularmente horrible de castigo por el cual una persona, o a veces el cadáver de una víctima ejecutada, era clavada o atada a una cruz. Eso era la crucifixión. Alejandro Magno, después del asedio Tiro, hizo crucificar 2000 personas. Alejandro Magno, uno de los mayores conquistadores del mundo en tan breve tiempo, dijo, hay que crucificar personas aquí. Porque esta es una muestra de que la gente, a través de esto la gente va a ver, a través de esta demostración, la gente va a ver quién es el que tiene el poder y qué le pasa a los que se oponen a nuestro imperio. Josefo, un historiador del primer siglo, dice que Antíoco IV Epífanes, después de su captura de Jerusalén en el 168, azotó y crucificó a los judíos que resistieron la helenización, es decir, los que estaban tratando de convertirlo, la helenización forzada, mientras aún vivían y respiraban, y practicó también la crucifixión. Bajo la influencia helenística del contexto griego, durante el periodo asmoneo, la crucifixión se practicó entre los judíos, entre Alejandro Jarneo, entre tantas personas, incluso bajo los romanos, y escuchen este detalle de un historiador, bajo los romanos la crucifixión aumentó tanto en extensión como en severidad. Tanto así que fue bajo Nerón. ¿Recuerdan Nerón? Lo escuchamos en la primera exposición, que se cree que fue el emperador que se encontraba para este momento de que se está escribiendo la carta o muy cerca a la exposición de esta carta. Bueno, fue Nerón el primer emperador romano en practicar o participar más bien en la crucifixión masiva de cristianos. Cuando se habla de crucifixión masiva de cristianos, Nerón fue el primero en participar. Por eso es que cuando Pablo está hablando, no me avergüenzo del Evangelio, uno de los mensajes es Cristo. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Como se decía, Cristo murió en una cruz. Y eso podía ser un motivo de vergüenza para muchas personas, ya que a las cruces iban ¿quiénes? Los criminales, los esclavos, los desertores. Y nosotros vemos, hermano, que la crucifixión de Jesús en los evangelios, por los datos que nos dan los evangelios, es lo más parecido a la crucifixión que se ejecutaba cotidianamente. A veces nosotros pensamos que la crucifixión de Jesús
era una crucifixión única que no se había hecho de esa forma. No, era una crucifixión como muchas otras. La única diferencia no era la forma en que lo estaban haciendo con él, sino quién era el que estaba siendo crucificado. Así que el apóstol Pablo, cuando habla del Evangelio, que es uno de sus mensajes centrales, es Cristo crucificado. Él dice, yo sé que para ustedes los romanos, o yo creo que esto puede estar en el trasfondo, yo sé que para muchos de ustedes los romanos, morir en una cruz es un símbolo de la mayor vergüenza y la mayor victoria de Roma sobre sus enemigos. Pero el Cristo que Pablo estaba predicando, el Jesús que Pablo estaba anunciando por medio del Evangelio, fue una cruz no porque Roma le venció. Fue una cruz no porque los césares o los emperadores o los magistrados o los romanos vencieron sobre él y estaban demostrando de que él solamente era otro más del grupo. Tanto así que el mismo Jesús dijo, cuando estaba frente a uno de estas grandes autoridades, si yo quisiera ahora, ángeles vinieran y acabaran con todos ustedes, porque nadie me está quitando la vida. Roma no me está quitando la vida, la cruz no me está quitando la vida, sino que yo mismo la estoy entregando. Tanto así que la frase de Jesús, o una de las frases de Jesús en sus últimos minutos fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él mismo se entregó. Así que, ¿por qué el apóstol dice, no me avergüenza el Evangelio? Porque, hermano, a ver, yo se lo voy a poner de esta perspectiva. Del deporte, vamos a ponerlo del deporte. Usted se imagina que yo digo, bueno, ¿cuál es tu equipo? Y yo te digo, bueno, mi equipo es tal. No voy a hablar de ningún nombre. Yo te digo, mi equipo es tal. Bueno, ¿qué hazaña ha realizado tu equipo? Y dice, no. Nunca ha ganado, perdemos todos los juegos, somos los más malos de la liga, lo único que hacemos es darle punto a los demás. Siguiente pregunta, ¿te gustaría a ti ser de mi equipo? Bueno, si tú por lo menos tienes las nociones mínimas de un deporte, aunque sea que por lo menos ganar un poco, entonces, no me llama la atención para nada. Ahora, piensen por un momento que el Cristo que estaba predicando Pablo en una parte del mensaje había muerto en una cruz diseñada o perfeccionada por los romanos, y aún así Pablo está diciendo, pero no me avergüenzo de este mensaje. Pero no me avergüenzo del Cristo al que les estoy predicando. La pregunta para ti en esta mañana sería, ¿provoca vergüenza? A ver, te lo voy a poner en los términos más sencillos. Estás en la guagua y un hermano desde el final de la guagua te grita, René, Dios te bendiga, aleluya, gloria a Dios, hermano, qué bueno, fue la escuela dominical. Y mientras más va diciendo, tú más te vas escondiendo y más te vas metiendo, pero todo el mundo dice, ay Dios mío, se poncha esta guagua y a él se le puncha un ojo. Un carterista ahora mismo que vea la billetera para ver si se saca la boca. Amados hermanos, tenemos jóvenes, como mencionaba, entre nosotros. ¿Qué pasa cuando en tu aula dice, bueno, ¿quiénes son los religiosos aquí a esta hora? Dice, no, aquí yo no voy a decir que soy religioso o cristiano. ¿Qué pasa cuando en tu trabajo? Bueno, a ver, nosotros sabemos que el domingo tenemos que venir porque no sé qué, y a ver cuánto va y cuánto, porque sabemos que hay algunos por ahí religiosos que se ponen a los principios y que no quieren contribuir. Hermano, la pregunta sería, ¿verdaderamente nosotros podemos repetir la palabra o las frases de Pablo, no me avergüenzo del Evangelio? Bueno, el apóstol, una de las cosas que nos está diciendo es, no me avergüenzo del Cristo encarnado, del Cristo crucificado y sobre todas las cosas del Cristo resucitado, lo que es el mensaje completo del Evangelio. Por eso mi tercera razón de por qué Pablo no se avergonzaba la resurrección de Cristo, escuchen esto, para nosotros es gloria, pero para los romanos sería una burla, pues no encajaría con la filosofía de vida y religión. No sería un judío crucificado por los romanos quien sería su rey y su Señor. En otras palabras, recordemos que la resurrección en la filosofía greco-romana no encaja. Porque ¿cómo funciona en su religión? El tema de la deificación. Tenemos hombres que se convierten en semidioses y que en algún momento pueden llegar al Olimpo. ¿Recuerdan? Hércules, uno de los grandes héroes, otros también relacionados con la historia de Apolos y Afrodita. Lo cierto es que Pablo está diciendo, mira, este mensaje puede sonar
como una burla para el mundo entero, porque yo estoy predicando al que murió, al que fue encarnado, al que murió, pero también al que resucitó. Incluso, recordemos que ese día de la resurrección, también allí habían romanos. ¿Y qué hicieron ellos? Los romanos que fueron testigos de la crucifixión cambiaron la verdad por dinero. Le dieron mucho dinero y le dijeron: tranquilo, digan que estaban durmiendo. Y que los discípulos se llevaron el cuerpo. Los romanos prefirieron dinero en ese momento para seguir la historia, como dice el Evangelio, y hasta los días de hoy en que se estaba escribiendo eso, todavía se riega este dicho entre las personas: Él no resucitó. Fueron sus discípulos que se lo robaron, y los guardias estaban durmiendo todos. Así que el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio. Pero hay otro trasfondo detrás de esa pregunta. Pablo era ciudadano romano, pero también era ciudadano. ¿Qué otra nacionalidad tenía? Judío. Entonces la pregunta es: ¿cómo se vería la muerte en una cruz para un judío? Si para un romano era la victoria de Roma sobre sus enemigos, para un judío, ¿qué cosa era la muerte de cruz? 1, según la ley de Moisés, maldición. 2, según el contexto que estaban viviendo, que un imperio impío estaba triunfando sobre ellos. Hermano, por ningún lugar que miraras, el Evangelio y su mensaje podía ser algo que no provocara vergüenza. ¿Por qué razón? De hecho, no sé si sabe que muchas de las comunidades judías que no aceptan a Jesús como Mesías, una de sus razones, tienen muchas, mal justificadas todas, pero una de sus razones es: Él no puede ser el Mesías, Él no puede ser el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios tiene que librarnos de nuestros enemigos y murió bajo César, demostrando de que Él no venció a los enemigos del pueblo de Dios. Esos son sus argumentos. Ahora, recordemos que el mismo apóstol Pablo, siendo ciudadano judío y también romano antes de su conversión, él había perseguido a la iglesia como un fariseo. Si a Pablo se le preguntara: ¿qué tú hacías antes de convertirte? Y dice: no, yo perseguía a la misma gente que estoy, el mismo mensaje que yo estoy predicando hoy, yo antes lo perseguía. Y yo no sé cuánto les pasa que cuando recordamos nuestro pasado, la mayoría de las ocasiones, a mí me da vergüenza saber los errores que cometí, las cosas que hice cuando Cristo no era el centro de mi vida. Me avergüenza. Me avergüenza pensar que por una etapa de mi vida estuve lejos del Señor. Me avergüenza, hermano. Y es un sentimiento natural que cuando pensemos quiénes éramos nosotros o lo que nosotros hicimos antes que Cristo viniera a nosotros, eso tiene que traer vergüenza, porque nadie puede decir: chacho, yo he conocido tristemente ese tipo de personas. Chacho, yo era la candela. Pero no es que ella era la candela y lo dice con dolor, sino como con... Creo que en algún momento se lo conté a un predicador que es por ende pastor amigo. Dice que estaba predicando y en una ocasión en la iglesia llegó un hermano que era la candela, y el pastor quiso usar, esto es cierto, y el pastor usó el ejemplo, porque fulano, y lo tenía así delante, dice: fulano era tremendo perdido. Y él dijo: no, amén, amén. Y casi todo el mundo lo conocía del pueblito. Dijo: no, amén. Y era tremendo borracho. Y él dice: es verdad, pastor, yo lo era. Y era tremendo bandido y negociante. Dice: es verdad, pastor. Y dice el pastor: y era tremendo mujeriego. Y dice el pastor: no, mujeriego no. Dice: no, el mujeriego también es tremendo. Parece que se le fue la línea de pensamiento a ese hermano, porque él dijo: no, póngalo ahí, que yo sí era tremendo mujeriego. La cuestión es, amados hermanos, que cuando nosotros miramos nuestro pasado y miramos nuestros errores y nuestras faltas, eso evidentemente tiene que traer vergüenza a nuestras vidas. La pregunta es: ¿por qué para Pablo este sentimiento de no me avergüenzo del Evangelio era una gran realidad? Bueno, hermano, Pablo sufrió por el Evangelio. Mire cómo dice Hechos 26:11. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé, hablando de los cristianos, a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo se avergonzaba no del Evangelio, sino de lo que él había hecho contra el Evangelio.
No se avergonzaba del evangelio, que ahora voy a explicar, sino se avergonzaba de cómo fue su actitud frente al evangelio, a tal punto que Pablo creía que mientras hacía blasfemar a los cristianos y mientras los encerraba, Pablo creía que estaba agradando a Dios. ¿Recuerdan cómo lo dice la propia palabra del Señor? Ahora, cuando leemos 1 Corintios 15:9, dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Ahora, ¿cómo entender estas dos ideas que Pablo está hablando entre los romanos? Un Cristo encarnado, muerto y resucitado puede ser una vergüenza, pero para mí no lo es, porque fue Dios el que se encarnó, porque fue Dios por medio de la persona de Jesucristo, en la segunda persona de la Trinidad, quien murió en la cruz, y fue el Hijo de Dios el que resucitó. Eso no puede traer vergüenza, ese es el corazón de mi fe. La pregunta es: ¿callas tú el evangelio cuando la gente lo está atacando? ¿Callas tú el evangelio cuando alguien te dice, bueno, y tú vas? No, a ver, yo voy ahí, pero tú sabes. Hermano, hay personas que tienen doble cara. Hay personas que aquí en la iglesia no tienen pena ninguna de decir, sí, yo soy creyente. Pero en el contexto de presión entre los amigos, jóvenes que están aquí y no tan jóvenes, ten cuidado, porque los que se avergüenzan de Jesucristo y su evangelio son rechazados por el Señor. Pero el apóstol decía, y yo sé que esta mañana muchos aquí lo pueden repetir: no me avergüenzo del evangelio. Como cantamos, mi esposa puso ese video tan increíble, aunque es una música movidita y alegre, que quizás a algunos les gusta más pausada. Su frase esencial es: no me avergüenzo del evangelio. Mis amados hermanos, a pesar del trasfondo judío y gentil, en este caso romano, el apóstol Pablo le escribe a una iglesia donde hay romanos y donde hay judíos convertidos. Y a esa iglesia le está diciendo: del evangelio de Jesucristo jamás me podré avergonzar, porque ese fue el evangelio que vino a mi vida para cambiar mi destino de muerte a vida eterna. Ahora, el evangelio es poder de Dios para salvación. Fíjense cómo dice la segunda frase: porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Vamos a detenernos por un momento en esta frase: porque es poder de Dios. Lo interesante de esto, aunque yo sé que muchos lo deben haber escuchado, cuando se habla de poder de Dios, la palabra poder en el griego es dunamis. De ahí salió la palabra dinamo. El único problema que fue en 1800 y tanto, donde la dinamita fue descubierta y desarrollada. Cuando Pablo está escribiendo esto, dinamos no tiene nada que ver con dinamita, porque he escuchado a algunos predicadores que dicen, el evangelio es dinamita, es algo explosivo. Y eso es una mala interpretación, por la sencilla razón de que pasaron 18 siglos después que Pablo escribió esto, a que esa palabra se le puso entonces a un descubrimiento. Lo que pasa con esto, mis amados hermanos, es ¿qué significa poder o dinamo? La idea de la palabra, desde lo más sencillo, es capacidad o poder. Así de sencillo. El evangelio es poder. Ahora entendamos que la palabra poder entre los griegos es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra poder entre los griegos es muy importante? ¿Alguien me dice? Los griegos, o en este caso entre los romanos, que son los que están en la hegemonía. ¿Por qué es importante la palabra poder para Roma? ¿En qué era grande Roma? ¿En qué? De hecho, ¿qué es lo que hace que Roma sea tan poderosa? Que es el imperio conquistador. De hecho, hermanos, cuando vemos la historia de Roma, nos vamos a dar cuenta que conquistaron el mundo conocido. Lo que Alejandro Magno no pudo hacer, porque murió muy joven, y sus sus 4 generales se dividieron, y en esa división no pudieron prosperar, y llega a Roma sin división, aunque la división de ellos era fácil.
Un emperador no le gustaba, venía el sobrino, el tío, el hermano, cogía la patada y seguía en el poder, pero era un solo gobierno. El poder para Roma, el dunamis o el dinamo en el contexto de Roma lo es todo. ¿Cuál es el propósito de la muerte, de la crucifixión de los romanos? ¿Cuál es? Mostrar su poder. ¿Y qué le pasa a los que se meten con Roma? Cuando vemos las legiones romanas, nos vamos a dar cuenta en la historia de las batallas y las guerras, hermano, tenían un arsenal que no solo ganaban en el campo de batalla, sino que ganaban conquistando ciudades por el mar. Porque habían desarrollado el sistema de catapultas a su mejor expresión, incluso lanzallamas, una cantidad de cosas que ustedes pueden decir determinantemente. Roma era la potencia número 1 sin discusión alguna, y la potencia número 2 no se acercaba ni a la mitad del poder que tenía Roma, para que usted entienda. Por eso que se convirtió en algo indestructible. Por eso el apóstol, yo creo que decide usar esta palabra para decirnos, mira, no me avergüenzo del evangelio. ¿Sabes por qué? Porque en medio de tantos dinamos, en medio de tantas potencias, en medio de tantos que aman el poder, que aman la fuerza militar, que aman el arsenal militar, el evangelio es poder. Y aquí está la diferencia con todos los poderes del mundo. El evangelio es poder de Dios. El poder de los hombres puede hacer daño, pero tiene un límite. El poder de los gobiernos puede hacer cosas, pero tiene un límite. El poder de los ejércitos puede hacer mucho, pero tiene un límite. Pero el poder de Dios, miren lo que dice y en qué lo enfoca. El evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Salvación de qué? ¿Salvación de qué? Salvación del pecado. Ni Roma con todo su arsenal, ni todo el poder unido, unificado de todas las épocas pueden salvar al hombre de su pecado. Te lo pongo de esta forma. Con todos los descubrimientos que tenemos hoy, con todo como la ciencia ha avanzado, hay situaciones de enfermedad donde la ciencia tiene que decir, no podemos. Y eso nos muestra el principio de que lo más grande, lo más avanzado y lo más moderno de este mundo tiene límites. Hermanos, pero el evangelio del Señor no tiene límite. Por eso el apóstol está diciendo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Pero poder de Dios para qué? Para hacer lo único que no puede hacer nada ni nadie en este mundo. ¿Te has dado cuenta? ¿Qué puede hacer alguien para cambiar su vida? De hecho, ¿qué es lo que ha diseñado este sistema mundanal a través de la historia para que el hombre se sienta mejor? Religiones, filosofías. Tanto así, mis amados hermanos, que la psicología moderna, porque no existe una psicología antigua, la psicología moderna, hablando como ciencia, una de sus premisas principales está completamente errada. ¿Qué es lo que propone la psicología moderna? Tienes que sentirte bien contigo mismo, tienes que estar en paz contigo. Tú estás así, pero eso no es culpa tuya, eso es culpa de los agentes externos a ti y cómo tú reaccionas a ellos. Eso suena lindísimo. Pero la Biblia lo que nos dice es que el mayor problema que tú tienes no es cómo reaccionas ante los problemas de la vida. El mayor problema que tú tienes y que yo tengo, ¿qué cosa es? El pecado. Por eso tenemos algunas visitas también en esta mañana, déjame decirle. No es por medio de una religión, por medio de pastillas, consejeros, por medio de nada que puede cambiar tu condición de pecado, solo es por medio de Jesucristo. A veces nos gusta citar el texto de Lucas porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, y nos gusta citar ese texto basado en qué parte, en que no, los problemas de la vida. Ese texto está hablando de la salvación del alma, y la salvación del alma es imposible para los hombres. Hermano, yo no puedo darte la salvación. Yo como pastor de la iglesia debo guiarte en la salvación, en la doctrina. Pero yo, al igual que tú, necesito del evangelio, necesito de Jesucristo, necesito perdón, porque al igual que tú tengo pruebas, desánimos y pecados con los que luchar y vencer. Entonces, cuando hablamos del evangelio, solo hay alguien que tiene poder para perdonar. Solo hay alguien que tiene poder para borrar toda tu historia. Tu pasado puede haber sido horrible, de hecho tiene que ser horrible si Jesucristo no estaba en él.
Pero el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Salvación a quién? A todo aquel que cree. El Evangelio es propuesto para todas las personas, pero solo para los que creen. Solo el que cree experimenta la bendición. ¿Cuánta gente nosotros nos encontramos hoy? ¿Cuánta gente nos encontramos hoy que quiere lo que Dios promete, pero no la vía en que Dios la da? Y otros que se inventan una vía para decir que están recibiendo lo que Dios promete. Lo explico rápidamente. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana te dice: no, la vía para obtener la salvación es esto: la comunión, las obras, esto, la Eucaristía, no sé qué, no sé qué. Y esa es la vía que ellos propusieron. ¿Te has preguntado por qué, si hay tantas religiones hoy, cómo tú y yo estamos seguros? Si es que tú lo estás, yo lo estoy, pero ¿cómo tú puedes estar seguro que nos encontramos en la única expresión genuina de la Biblia? ¿Estamos adorando al Dios verdadero entre tantos dioses? Yo creo que la respuesta es sencilla. Su palabra lo declara, porque creemos su palabra. Y el cristianismo no es lo que los hombres hacen o han hecho para venir a Dios. Esas son las religiones. El cristianismo es lo que Dios hizo. Es lo que Dios entregó, y entregó a su Hijo para venir a nosotros. Por eso que el cristianismo no es cómo llegar a Dios, sino cómo Dios viene a nosotros para salvarnos. El mensaje más glorioso del Evangelio es que Él vino a nosotros para darnos salvación. Por eso es para todo aquel que cree. Esta salvación no es solo para un grupo, no es solo para una raza o una nación, es para todo el que cree. Y la palabra creer, pistebonti, es un presente continuo que está diciendo para todo el que en Él está creyendo. Por eso que la creencia, por eso que la fe no es algo que yo un día hice, o no es algo que yo un día practiqué. Yo un día creí en Él, pero sigo creyendo en Él hasta el último de mis días. ¿Qué garantiza que tú y yo estamos en el Evangelio de Cristo? Si con lo que garantiza a ti, a tu alma, que estás en el Evangelio, tiene que ver con una lista de ciertas cosas que estás haciendo, déjame decirte, vas camino al mismísimo infierno. Mucha gente se encontrará cuando parta de esta vida con la peor y más horrible noticia de la humanidad: nunca te conocí. Apártate de mí, perverso, hacedor de maldad, apártate de mí. Muchos escucharán: estoy a punto de vomitarte, y escucharán: a ti te vomito de mi boca, te borraré del libro de la vida. ¿Por qué? Hermano, porque el Evangelio hoy se ha vuelto algo tan licuado, algo en el contexto cubano. Cuando uno va, yo recuerdo esa famosa frase de una leche bautizada. Yo decía, ¿cómo que si esa leche no es cristiana? Pero ¿cómo? ¿Qué significa? Era un niño. No, agua. Pero no tenemos solo leche bautizada, tenemos yogur bautizado, yogur aguado. Pero increíblemente, hasta el otro día estaba súper seco, y llego a un lugar y lo único que había era una cajita de refresco. Y cuando cojo eso viene sellado. Y cuando lo abro, digo, ¿y esta agua con sabor a melocotón qué cosa es esto? Hasta algo que no debería estar aguado, bautizado. Y eso no es solo un defecto de los cubanos, que les gustan licuar las cosas, ¿verdad? Rebajar para hacer más con menos. Una frase muy famosa aquí. No funciona, pero muy famosa. Mis amados hermanos, el Evangelio no se puede licuar. El Evangelio no se puede cambiar, no se puede menospreciar. Porque el Evangelio es el único poder que trae vida y vida eterna. El Evangelio coge un miserable, coge un delincuente, pero no solo un delincuente o un miserable o un fornicario. El Evangelio coge a un mentiroso empedernido y lo convierte en un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. El Evangelio coge a alguien que no podía vencer el pecado y lo convierte en un vencedor y en un luchador contra el pecado. Hermano, ese es el Evangelio que se predica en esta iglesia local. Si ese no es el Evangelio que se predica en esta iglesia, estamos todos perdiendo el tiempo. Porque solo hay un Evangelio, y es el Evangelio de Jesucristo, el que es poder
de Dios para salvación a todo aquel que en Él está creyendo. Así que al ver esta frase nos lleva a una pregunta. Miren cómo dice el apóstol: al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? ¿Eso significaría que hay personas donde Dios hace excepción? ¿Eso significaría que para Dios hay personas más importantes que otras? ¿Eso significaría que en el orden de la salvación Dios prefiere a unos antes que otros? Bueno, hay que recordar cuál es el contexto de la iglesia de Roma. Entre ellos hay Judíos. y entre ellos hay griegos, que la palabra griega es helenitas, que como dije en la primera exposición, griego en ese contexto no significaba que fuera de Grecia, sino que tenía la cultura helenista. Por eso podía ser romano, podía ser de otra nación, pero podía ser helenita, es decir, de la cultura había cautivado o más bien conquistado la nación y todo su alrededor. Así que Pablo está diciendo al judío primeramente. ¿Dónde comenzó la idea de Dios de que Jesucristo vendría a darnos vida eterna? ¿Dónde comenzó? ¿Dónde? ¿Dónde comenzó esa idea? ¿O dónde surgió? ¿Dónde salió? Tenga cuidado con la respuesta, que se puede volver un hereje. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo? En la mente de Dios, ¿cuándo comenzó esta idea? Desde la creación del mundo. No desde la creación del mundo. Desde la eternidad. Antes de la creación del mundo, dice Pedro que ya el Cordero estaba predestinado por el Señor para venir a morir. Que fue hace 2000 años atrás, aproximadamente, que se encarnó. Pero la cuestión aquí es la siguiente. La promesa de Dios a Abraham, ¿cuál es? En Génesis capítulo 12. Todas las naciones te bendeciré y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa promesa pasa de Abraham, que no era judío, que era el hebreo, el primer conocido como el hebreo, y a partir de Abraham, Isaac, el Señor le da la promesa, Jacob, el Señor le da la promesa, y es en Jacob que vienen las 12 tribus. Y es una de esas tribus, se llama Judá. Y cuando los reinos se dividen y se pierde el reino del norte completamente y se quedan las 2 tribus del sur, lo que es Judá y Benjamín, a partir de allí, en algún momento de la historia, se empiezan a llamar judíos. Aunque fuera de otras tribus, se empezaron a llamar judíos. Judíos por su religión, por su fe. Pero la promesa de los judíos, la promesa ¿cuál es? En ti serán benditas las naciones de la tierra. ¿Cómo se cumplió esa promesa? ¿O en quién? Solo en Cristo. Solo en... Sí. No puede ser que no. Sí. Solo en Cristo se cumple la promesa de bendecir a todas las naciones. Tanto así que el Evangelio de Juan que dice a los suyos vino. Y la idea de suyo ahí es a su tierra, a su familia, a su nación. Vino y ellos no le conocían. Ahora, Pablo está reconociendo que el propósito de la ley de Moisés, que el propósito de lo que nosotros entendemos hoy como Antiguo Testamento, que para ellos era la Tanakh, es decir, la Torá, los Nevi'im, los profetas y los escritos, Pablo está diciendo, es salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente. ¿Por qué? Porque la promesa del Señor es por medio de la nación judía, que viene un judío que va a bendecir a todo el mundo con la salvación y el Cristo. Por eso Pablo no está dando un orden de quién es más importante, sino un orden por cómo se cumplió la promesa del Señor. Porque incluso antes de que el pueblo del Señor fueran llamados judíos, hebreos o israelitas, son distintas denominaciones que hablan de una parte diferente y a la vez se vuelven uno en una parte, pero esta no es la explicación. El Señor, antes de ellos, ya tiene un grupo de hombres y mujeres que aparecen en Hebreos antes de Abraham. Ahí tiene un tal Enoc, un tal Abel, varios hombres que antes de que viniese Abraham, el Señor le había dado su promesa a ellos también. En pocas palabras, amados hermanos, el Evangelio del Señor elimina cualquier distinción.
En el Evangelio del Señor, el rico y el pobre tienen oportunidad de salvación. En el Evangelio del Señor, el más aventajado y el no tan aventajado tiene promesa y oportunidad de salvación. El blanco, el negro, el cubano, el no cubano, tiene promesa de oportunidad de salvación en el Señor. Pero esa salvación solo será efectiva en los que creen. Bueno, si Él viene y envió a su Hijo por mí, él tendrá que salvarme. No, y Él dio la oportunidad. Tú tienes la necesidad de responder a ella. Y sabemos que la única respuesta al Evangelio del Señor también es por su gracia. Por eso el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Qué necesita nuestra nación? El Evangelio de Cristo, hermano. ¿Qué necesitan nuestros dirigentes? El Evangelio de Cristo. ¿Qué necesita la familia cubana? El Evangelio de Cristo. ¿Qué necesitan nuestros matrimonios? El Evangelio de Cristo. ¿Qué necesitan nuestros hijos? Nuestros hijos no necesitan tanto teléfono o tanto tablet o tanto tiempo libre. Nuestros hijos necesitan el Evangelio de Cristo, porque es el único que tiene el poder, la capacidad para salvar. ¿Alguien dice amén? Amén. Así que es por medio del Evangelio que la gente puede ser salvo. Hablemos entonces de la segunda parte del versículo. Y es la explicación de Pablo cuando nos dice el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Miren la primera frase, porque en el Evangelio la justicia de Dios. Esto nos lleva a pensar qué es la justicia de Dios. Dice un autor, cuando hablamos de la justicia de Dios, por un lado es la manifestación de una de las perfecciones divinas. Dios es justo en su propio ser e infinitamente justo en todos sus caminos. A esto se le conoce como la justicia absoluta. Sigue diciendo este autor, por esa razón no puede ver el pecado como el más mínimo grado de tolerancia, estableciendo por ello tantas penas como recompensas. A esto se le llama la justicia retributiva, es decir, lo que Dios da de acuerdo a nuestra posición. Por otro lado está la justicia imputada, y que es la justicia de Dios otorgada a quienes creen y que permite a Dios mismo declararlo justo, más lineal. La justicia de Dios es uno de esos atributos que muestra que Dios, por una parte, es completamente justo y santo y perfecto. Y por otra parte, siendo de esta forma, está irado contra el impío. Hermanos, ¿por qué tantos predicadores hoy han cambiado el verdadero mensaje? Decía un siervo de Dios que ya es bien anciano ya, pero él decía, a veces los cristianos pensamos tanto para decirle al impío pecador, porque creemos que lo estamos ofendiendo. Pero ese mismo impío ha pasado toda su vida ofendiendo a Dios y piensa que nada le va a pasar. Hermanos, no podemos hablar de la justicia de Dios sin el amor de Dios por una parte, que es cierto, y la santidad de Dios por otra. Hermanos, el pecado no será pasado por alto por nuestro Señor. Déjame decirte que durante estos años de ministerio, en consejería y hablando con hermanos, no solo de nuestra iglesia, sino también de otras congregaciones, incluso siervos que están en el ministerio, he visto cómo el pecado puede tomar a alguien en la iglesia y convertirlo tan, pero tan duro. Gente que puede llorar, fallé, y sale de ahí a seguir pecando. Gente que puede decir, bueno, yo creo que, pero es que tenía que hacerlo. Gente que incluso llega a decir, pero yo tenía que probar ese pecado para ver si yo estaba capacitado a hacerlo. Hermano, cuando nosotros hablamos del pecado, y digo esto porque eso lo conversaba el otro día con Nelson sobre un proyecto que estamos orando para poder compartir con pastores, con predicadores, un curso
de esto mismo, de predicar la justicia de Dios, de predicar el Evangelio, porque vemos cómo eso se ha vuelto tan. Yo le decía, si a veces en la iglesia, con todos los discipulados que tenemos, con las series expositivas, hermano, esta serie a mí no me permite a mí ponerme aquí a pararme a pintar mono. ¿Por qué yo pongo el texto delante? ¿Por qué en estos últimos meses estamos haciendo así? Porque si yo empiezo a hablar aquí y usted me está escuchando y no ve detrás de mí nada de lo que estoy diciendo, es nada. Y así en muchos lugares que se entretienen y pasan la media hora o la hora de la predicación entretenidos, muertos de la risa y mira, y se van a su casa siendo tan pecadores que cuando entraron. La pregunta es, ¿cómo nosotros somos expuestos ante la justicia de Dios? La justicia de Dios se convierte en ese regalo para nuestras vidas o en esa carga de condenación para nuestras vidas. La diferencia está en nuestra actitud frente al pecado. Porque en el Evangelio la justicia de Dios dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pablo está diciendo, este glorioso Evangelio, este maravilloso Evangelio me recuerda, me dice que es la justicia de Dios. Quiero ponértelo de esta forma. ¿A cuántos le ha pasado que salen en la mañana y el sol está bien fuerte y usted coge sus espejuelos, se los pone y qué es lo que hace con esos espejuelos? Le da agrado a la vista, incluso puede hasta mirar. Cada vez que hay uno de estos eclipses y todas estas cosas que recomiendan con medio de una placa, con unos espejuelos especiales o los que usted tenga, usted puede, y por medio de esos espejuelos, lo que se volvía irresistible ahora se vuelve agradable e incluso puedes ver lo que no podías ver. Hermano, desde la vista del Señor, tú y yo somos desagradables ante Él. Desde los ojos del Señor, ante los ojos del Señor, tú y yo somos miserables ante los ojos del único par de espejuelos que puede convertir agradable mi vida, que puede convertir en agradable mi alma. Frente a Él tiene un nombre y es Jesucristo. Solo por medio de Cristo y sus méritos el Señor puede mirarme y ver y tener contentamiento. Dice Pablo, el Evangelio, en ese buen mensaje, la justicia de Dios, hermano. Dios no pasará por alto el pecado suyo. Dios no pasará por alto tus pecados y mis pecados. Y mire cómo cambia la idea del Evangelio. Y es que mis pecados me destruyen, pero cuando son puestos en las manos de Dios, mis pecados se vuelven razones para amarle más. Porque son pecados perdonados, porque son pecados dejados atrás. Me gusta siempre usar esta imagen. Cuán glorioso es el Evangelio de Cristo, que en la mente de Dios, cuando se habla de nuestros pecados perdonados, hay una frase que usa el Antiguo Testamento que dice, no me acordaré más de tus pecados. Hermano, el hombre no olvida, pero en este aspecto, cuando se trata de mis pecados, el Señor dice, no me acordaré más. El apóstol Pablo se está refiriendo aquí a esa justicia que el Señor da a los hombres, pero también a esa justicia que los hombres resisten de parte del Señor. Cuando usa la frase se revela por fe y para fe, en el idioma original, las dos preposiciones se pudieran también entender como se revela desde la fe, hablando de comienza por fe, y es hasta la fe, y continúa por fe. En otras palabras se está diciendo, es por medio, es a través, y es con la fe, donde el Evangelio del Señor se revela. Fíjense entonces cómo dice el apóstol Pablo, cómo está escrito. Qué interesante que ahora Pablo está usando un libro del Antiguo Testamento. Dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo está haciendo una cita de ¿qué libro? ¿Qué libro está citando el apóstol Pablo acá?
Libro de Habacuc. Y fíjense, es una cita textual. De hecho, usted busca la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento escrito en griego, y es literalmente lo que está haciendo Pablo aquí, ese texto tomado de la Biblia griega, que era una traducción de la Biblia hebrea. Ahora, el problema es que nosotros necesitamos saber en qué contexto Habacuc está dando esta palabra. Si leemos el libro de Habacuc, una de las cosas que nosotros vamos a entender, Habacuc 2.4, la parte B, nos vamos a dar cuenta que el profeta aparece en un escenario de la historia durante el reinado del impío Joacim. Lo que le inquietaba era que parecía que los malos ejercían iniquidad y no se le daba un castigo. El Señor aparentemente toleraba males tales como la explotación de los necesitados, la contienda, la disputa o la violencia. En consecuencia, el profeta comienza a formular preguntas que él las dirige al Señor. Lo que está viendo Habacuc es cómo los malos están haciendo todas estas cosas y no pasa nada con ellos. De hecho, la primera pregunta que Habacuc dirige al Señor es: ¿por qué permite el Señor que los malvados opriman, o el Señor a los malvados de Judá que opriman a los justos? ¿Por qué Él permite, por qué Él deja que pase esto? Pero el Señor a eso le contesta, y Habacuc dice: los que hacen el mal, esos serán castigados. Evidentemente estoy parafraseando el libro. Dice: esos que hacen el mal serán castigados. Y es importante porque esta frase, mas el justo por la fe vivirá, es en un contexto donde hay gente practicando el mal, llevando a cabo el pecado, y todavía no han visto toda la obra retributiva de Dios sobre ellos, o el castigo. Habacuc, otra de las preguntas que hace: ¿por qué permite el Señor a los caldeos castigar a los judíos, que son más injustos que cualquiera? A lo que a eso el Señor responde: los caldeos también serán castigados. Hermanos, Habacuc está escribiéndose en un libro donde la maldad está a tal punto, como mismo la vemos nosotros hoy, el hombre haciendo mal, el hombre haciendo cosas contra los hombres, y uno dice: ¿y por qué pasa esto? La respuesta del Señor es: los pecadores recibirán su castigo. Pero es que no lo estamos viendo, recibirán su castigo. Y es justo en medio de todo esto que el Señor dice: pero recuerden algo, más el justo. Mientras el impío está en su pecado peleando contra Dios, el impío se recibirá condenación. Más el justo. La pregunta es: ¿cómo se puede alcanzar el calificativo de justo? Evidentemente dando más dinero, ¿verdad? Dando mucho dinero. Mientras más dinero tú des, hermano, mejor cristiano serás. Y veo algunos ojos así como: yo no sé ahora mismo si usted me está atendiendo o no. Porque simplemente yo decir eso es para que los ojos usted se lo ponga así. A menos que dice: no, pastor, es que te conocemos, te conocemos. Hermano, no hay nada que tú puedas hacer para ser mejor cristiano ante Dios. No hay nada que puedas dar, entregar o sacrificar. El único que puede hacerte mejor creyente, o que puede hacerte madurar, o que nos hace madurar, es el Espíritu Santo, por medio de su palabra y de nuestra humillación ante ella. No somos mejores cristianos porque actuamos mejor, somos mejores cristianos porque nos rendimos cada vez más a Él. Por eso que dice: más el justo. El justo solo puede ser alguien que era un impío, que era un perverso, mas ahora es perdonado. El justo solo puede ser alguien que hoy está luchando contra el pecado y dice: pastor, no puedo más. No puedo más con esta condición. Hay salvación para aquellos que se humillan ante Dios. Por años he predicado en este mismo lugar y he visto dos grandes grupos de personas. Unos que son confrontados por la palabra y son transformados por ella. Otros que le da tres pepinos todo lo que se predica o se diga. Y siguen viviendo como les da el deseo. ¿De qué grupo tú eres? Porque esta mañana hay de los dos grupos en este lugar. Puede que yo no conozca, y evidentemente no conozco tu total condición. Pero Dios, hermano, de Dios nadie se puede reír. De Dios nadie se va a reír. Antes de comenzar el servicio, dos de nuestras hermanas sordas venían. Diosniel estaba conmigo atrás. Era tu Diosniel, ¿verdad? Y es Pedro y Pedrito.
Y ellas venían cruzando la calle y un carro empezó a pitarle. Ellas, al ser sorda, Nelcy, si puedes, dile esto. Ellas, claro que no lo escucharon al carro. Y el chofer empezó pitando y le dijo: créanse que por ir a la iglesia Dios le va a levantar si les paso por arriba. Y yo le dije: oiga, señor, ellas son sordas. Y él se fue. Le dijo a Ariel y a Pedrito, estaba al lado mío, le dijo: esta gente no sabe lo que es meterse con un hijo de Dios. Yo no deseo nada, ningún mal. ¿Por qué yo no le deseo mal a nadie y menos a los impíos? Porque ya ellos tienen el mal. Ya ellos están siendo dominados por el mal y en su tiempo, si no se arrepienten, juicio divino. Pero ahora quiero hablarle a aquellos que todavía están siendo dominados por el pecado. Aquellos que todavía, mientras conversamos, sus teléfonos tienen chat con gente no creyente, tienen chat con gente, relaciones que son impías o relaciones que son yugo desigual. A esas personas que todavía tienen en su casa ídolos escondidos. Yo sé que esto no se puede usar. Escucha, de nada te sirve ante los hermanos de la iglesia tener una apariencia de un cristiano cuando ante Dios estás mal o estoy mal. Y no le estoy hablando, hermano, porque simplemente quiero ofender tu alma. No, si se predica el evangelio, tu alma y la mía tiene que salir ofendida por la sencilla razón que todos estamos o peleando contra el pecado o siendo dominados por el pecado. Más el justo, dice, más el justo por la fe, por el regalo de gracia, por el perdón del Señor. Mi vida está en pie porque Él me perdona, pero no solo me perdona, sino que me sigue perdonando, sino que me seguirá perdonando. Pero nunca usaré eso como una excusa para seguirle fallando. ¿Cuál es el resumen del evangelio más glorioso? Del mensaje más glorioso que es el evangelio de Cristo. El poder de Dios es para salvación, hermano. Lo que predicamos, lo que creemos, escucha, esto no es algo que te anima solo el alma, sino que es algo que tú dices: Señor, gracias porque me salvaste. Gracias porque mi salvación está en tus manos, no en las mías se hubiese perdido, pero en tus manos me siento seguro. Hermano, sigamos viviendo de acuerdo a esa salvación, que es poder de Dios para salvación, que es poder de ese evangelio, que es poder de Dios para nuestras vidas. Y recordemos que el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. En una ocasión un niño iba en un vuelo intercontinental y cuenta esta historia, que de pronto por turbulencias el avión empieza a estremecerse y la gente, yo me río porque yo he estado en algunas de ellas, las pocas veces que he podido estar ahí, eso es, bueno, no sabía cómo señalarlo, es decir, cómo es describirlo de la mejor forma. Y dice que aquel avión empezó, y entonces la gente empezó a gritar, y algunos empezaron a despedirse, y otros empezaron a aferrarse, pero había un pequeño que estaba con su cinturón y estaba muy tranquilo y jugaba. Y la azafata corriendo, no, mantenga la calma, y el avión, y el capitán diciendo, bueno, estamos tratando de pasando y todo eso. Y alguien se percata y ve al niño tan tranquilo y dice, pero ven acá, pero pequeño, ¿dónde está tu padre? ¿Pero por qué tú estás tan tranquilo? Él dice, no, es que mi papá es piloto. No pasa nada. Amados hermanos, el piloto de nuestras vidas, si es Cristo, tengo que decirlo condicional, porque puede que alguien no sea salvo esta mañana en este lugar. Si el piloto de nuestra vida es Cristo, hay seguridad para nuestras almas, hay perdón para nuestros pecados. La pregunta es, ¿cómo actuamos nosotros frente al glorioso evangelio de Jesucristo? El mayor mensaje es que es el evangelio de salvación. El peor mensaje, que fuera de ese evangelio no hay salvación para nosotros. Quiero terminar orando en esta mañana. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra.
Gracias por tu evangelio. Gracias por Jesucristo. Perdona nuestras faltas. Si esta mañana hay alguien en este lugar, como yo sé que puede haber, pero eres tú quien conoce y escudriña el corazón. Si hay alguien esta mañana que necesita salvación, que va camino a la destrucción eterna, rogamos por su alma y que sea tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra expuesta, que confronte para salvación su alma. También te pedimos en esta hora por aquellos que están siendo dominados por el pecado, por aquellos que tienen pecados que creen que son ocultos, pero delante de ti no serán jamás ocultos. Permite, Señor, aquellos que están hoy luchando contra esos pecados y están siendo dominados y ya no están luchando, sino que se están dejando llevar, sácales de esa condición, Señor. Pero nosotros sabemos que aquellos que se dejan dominar, si no se arrepienten, serán condenados también. Ayúdanos como tu iglesia a vivir tu evangelio, Señor, a vivirlo, pero también a compartirlo con todos, porque eso es lo que necesita nuestra familia. El evangelio es lo que necesita nuestra ciudad, el evangelio es lo que necesita nuestra Cuba, el evangelio es lo que necesita las naciones, porque solo tu evangelio es poder tuyo, Señor, poder de Dios para salvación. Y ese es tu evangelio, que tu justicia, la justicia de Dios, se revela por fe para fe. Como nos dijiste en tu palabra y nos recuerda esta mañana, los justos solo podemos ser justos por medio de Cristo y vivir por la fe de Cristo, en Cristo y por Cristo. A ti oramos y te pedimos, Señor, por cada uno de los que estamos aquí esta mañana, que tu palabra sabemos que no regresará vacía. Bendecimos tu nombre y te damos gloria y te decimos en el nombre de Jesús. Amén.